días con todos. Un gusto poder compartir. Mucho se ha escrito de que la llamada revolución industrial no habría sucedido o no se hubiese consumado si no hubiese consumado su transformación, si es que no se hubiesen dado fórmulas jurídicas adecuadas para que las personas agrupadas puedan concentrar grandes capitales y puedan constituir grandes empresas, ¿no? ¿Qué les viene a la mente a ustedes cuando se menciona grupo de personas eh, que se agrupan para perseguir fines o que se agrupan para conseguir objetivos comunes? ¿Qué les viene a la mente a ustedes esa pequeña expresión cuando hablamos de grupos de personas como tendencia natural para conseguir fines culturales, políticos, económicos, pueden ser religiosos, empresariales, mercantiles? ¿Qué les viene a la mente a cada uno de ustedes cuando se hace referencia a ello? Katia Esther Paucar dice personas jurídicas. Exacto. Personas jurídicas en sí se agrupan de dos formas. Personas jurídicas, por decirlo así, con fines lucrativos y personas jurídicas con fines no lucrativos. El registro de personas jurídicas es aquel conjunto de libros en las que se van a inscribir estas formas de organización, sea social lucrativa o no lucrativa, ¿no? Pero en sí, ¿qué es lo que regula a las personas jurídicas? Hay teorías que definen a la persona jurídica desde el punto de vista de la ficción, como la teoría de Savigny, en la que señala que no solo las personas naturales pueden ser sujeto de derechos, sino que también se reconoce como sujeto de derechos aquel grupo de personas que por abstracción que puedan ser imputables de derechos y obligaciones, para que puedan ser reconocidos su patrimonio y los actos que estos realicen en conjunto. Entonces, o la teoría institucionalista que aborda Guillermo Borda en el sentido de que es una necesidad o que ésta debe considerarse como una institución por cuanto se le reconoce como objeto de derechos. Entonces, el propósito en sí de la persona jurídica se puedan agrupar y afrontar retos o fines y conseguir estos a través de esta ficción jurídica que crea la ley, ¿no? Con relación a nuestra legislación civil vigente, establece que es la agrupación de personas para el caso de las asociaciones, por ejemplo, agrupos que persiguen una finalidad común. Con relación al Código de Colombia, ellos sí señalan expresamente que es una ficción jurídica, pero además añade el tema del patrimonio, en el sentido de que esta corporación o ficción jurídica acompaña, el patrimonio que la acompaña o por la cual se guía o se constituye es distinto a cada uno de sus participantes. En realidad, el registro de personas jurídicas, reconocimiento o la existencia de las personas jurídicas. ¿Qué agrupa el registro de personas jurídicas? En sí, el registro de personas jurídicas está especializado como el registro de sociedades y IRL, en la que incluye también a las ACS y el registro de personas jurídicas propiamente dichas. ¿Qué encontramos en el registro de personas jurídicas? Encontramos a las asociaciones, a las fundaciones, a los comités regulados estrictamente en el Código Civil y las leyes, a las cooperativas, a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas reguladas por leyes especiales y a las empresas de propiedad social, empresas de derecho público. Por ejemplo, un ejemplo que sepan, y luego también incluyen el registro de personas jurídicas, las organizaciones sociales de base o otras creadas por leyes especiales. Y en el registro de sociedades IRL encontramos a las sociedades civiles, sociedades mercantiles, las empresas individuales de responsabilidad limitada y las sociedades del extranjero y sucursales o poderes otorgados en el extranjero. Entonces, en sí, las personas jurídicas, todas las personas jurídicas que se crean o que se constituyen, se inscriben en el registro de personas jurídicas que agrupa una serie de libros que mencionaba, ¿no? Los libros de asociación, comité, fundaciones, el libro de cooperativas, eh, y en el registro mercantil, pues tenemos el registro de sociedades
el registro de las personas, de las empresas individuales de responsabilidad limitada, actualmente también incorpora las SAC y los poderes o el libro de poderes otorgados por sociedades sucursales del extranjero. Entonces, ¿dónde se regula en esencia a la persona jurídica, en abstracto? ¿Dónde se regula? El Código Civil, eh, el Código Civil establece la regulación de los registros públicos y también incorpora al registro de personas jurídicas. Pero ¿en función a qué se rigen los registros públicos? Los registros públicos y el registro de personas jurídicas se rige eminentemente por las normas del Código Civil, por las leyes del registro y las leyes especiales y por los reglamentos. Una serie de reglamentos que se han emitido para efectos de facilitar las inscripciones en cada uno de los libros que se acaban de mencionar. Entonces, se sujetan también a la ley de creación, a la ley 26.366, en la que señala eh, con relación al registro de personas jurídicas uno de los principios relevantes para este registro, el principio de especialidad, que califica la exposición que vendría a ser que por cada partida, por cada persona jurídica que se incorpora o que se constituye, se abrirá una partida específica para esta. Es como la cédula de identidad de la persona jurídica. La inscripción en este registro, ¿en función a qué se hace? En función a un instrumento público, a un documento privado o o a lo que señale una disposición legal. De acuerdo a la norma del Código Civil, la inscripción se hace en virtud a un título que conste en instrumento público o salvo disposición en contraria. Por ejemplo, ¿qué no se inscribiría mediante un instrumento público? En este último caso que tenemos en el registro de personas jurídicas, para hacerlo más breve, encontramos a las SACs, ¿no? Las SACs son sociedades o formas de sociedades alternativas que se van a inscribir en función a un documento privado, documento privado con firma digital. Ahora, esta inscripción se realiza en base al principio de especialidad en la que señala que por cada bien o persona jurídica se abrirá una partida registral independiente, en donde se extenderán ¿qué cosa? El acto de constitución y para los efectos de las sociedades el acto de fundación, entiéndase como este de manera general, no en el sentido estricto de una fundación en sí, sino en la que los socios fundadores, de acuerdo a la modalidad que adopten, podrán constituir su sociedad e inscribirla. Y por cada acto relativo a ella, en esta partida se va a inscribir ¿qué cosa? También las modificaciones del pacto social, el otorgamiento de poderes y también su extinción finalmente, ¿no? La constitución de la persona jurídica se inscribe ¿en dónde? ¿En dónde deben inscribir a las personas jurídicas que se constituyen? Es en el domicilio social, en la oficina registral al domicilio que se constituye. Si la persona jurídica tiene su domicilio en la ciudad de Piura, la inscripción le debe corresponder a la oficina registral de Piura en sí. Pero si la oficina registral, si la sociedad, por ejemplo, en el caso de sociedades extranjeras, eh, quiere constituir una sucursal, ¿en dónde se inscribiría? De acuerdo al Código Civil, la sociedad extranjera o el poder otorgado en el extranjero debería inscribirse en donde señale esta sociedad extranjera, ¿no? En donde señale su inscripción. Pero por defecto a ello, si no se menciona, se puede inscribir en la oficina registral de Lima como sede principal. Ahora, ¿se requiere otorgamiento de escritura pública para inscribir cualquier tipo de persona jurídica? En esencia no, ¿no? De acuerdo al principio que habíamos señalado que accede al registro a aquellos instrumentos públicos, por así señalarlo, en el caso de una constitución de una SAC, de una sociedad, por ejemplo, se requiere sí escritura pública, pero para el caso de un comité, la ley establece que éste puede inscribirse en documento privado con firma certificada, ¿no? A diferencia de una asociación donde requiere necesariamente una escritura pública o de una fundación. Ahora, ¿cuál sería la naturaleza de cada una de estas personas jurídicas? La naturaleza, de acuerdo a ello, se va a establecer desde la teoría empresarial, de la teoría de la persona jurídica o de la teoría del contrato.
¿Cómo podemos establecer la naturaleza? La naturaleza, por ejemplo, de la actividad creadora de una empresa es en sí la abstracción que hacen las personas para formar este grupo de personas y poderse dirigirse a conseguir un fin o un objetivo. Esta sería la naturaleza empresarial. Si es que ellos buscan conseguir una finalidad, un objetivo, este sería la naturaleza de esta inscripción. Es el pedido de ciudadanos que se agrupan para constituir una sociedad, independientemente de que la agrupación persiga fines lucrativos o no, porque como les mencioné en un inicio, las personas jurídicas pueden agruparse de manera general por sus fines, ¿no? Y la naturaleza de personas jurídicas, que son las teorías que les mencioné, como la ficción jurídica o la teoría institucionalista, donde las personas buscan como institución proteger no solo su patrimonio, sino conseguir objetivos, o la teoría del contrato, que expresamente no lo señala nuestra legislación, al menos en la Ley General de Sociedades, sino que hace referencia a un acuerdo o voluntad entre personas, ¿para qué? Para llevar una actividad económica en común. Ahora, la adquisición o la inscripción de una persona jurídica, ¿cómo se llevaría a cabo? La constitución de personas jurídicas no se podrá adoptar cuando en el registro existan personas jurídicas cuya denominación existe ya en el registro o en el índice nacional de personas jurídicas. Es decir, las personas se agrupan, deciden optar por un tipo de organización social, ya sea por una persona jurídica lucrativa o no lucrativa, de manera general, pero la restricción es que a pesar de que existe la agrupación de estas personas con la voluntad de realizar una actividad en común, no va a ser posible si es que la denominación que ellos han elegido ya consta inscrita en el registro, a lo que le conocemos como el derecho de la denominación y que se otorga también previamente una inscripción mediante el pedido de una reserva de nombre. Ahora, las personas jurídicas, como les mencionaba, constituidas en el extranjero, se inscriben en el registro correspondiente del lugar que señalen como domicilio en el país, pero a falta de ello, ya se ha señalado por resoluciones del Tribunal Registral que podrían inscribirse directamente en la oficina registral que ruegue el usuario, en este caso en la ciudad de Lima también podrían inscribirse, ¿no? Ya, el registro de sociedades. Como ya habíamos agrupado de manera general las personas jurídicas, la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, la tendencia natural de las personas a agruparse como personas jurídicas, encontramos el registro de sociedades, cuyos antecedentes datan del Código Civil del 84 y con la Ley General de Sociedades. Pero ¿qué tipo de personas jurídicas encontramos dentro del registro de sociedades? Encontramos las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Dentro de las sociedades civiles, ¿alguien aquí de los participantes podría mencionar algún tipo de sociedad civil? Hacer referencia a alguna sociedad existente o que hayan tenido conocimiento. No sé, mencionar de manera libre para identificar, porque la Ley General de Sociedades utiliza o agrupa sociedades mercantiles en sí o sociedades de capitales y las sociedades civiles. Entonces, dentro de las sociedades civiles tenemos pues la- tenemos a las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades civiles ordinarias, las sociedades de personas. Y dentro de las sociedades mercantiles, pues encontramos la forma societaria predominante, que es la sociedad anónima, y sus formas de agrupación, como la sociedad anónima abierta o la sociedad anónima cerrada, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y otras sociedades. Pero a razón de las sociedades anónimas, las sociedades anónimas con relación a su inscripción o de la evolución de estas formas societarias, que es la más predominante y la que mayor arraigo histórico trae, es que dentro de su evolución de la sociedad anónima o de la sociedad mercantil en sí, podemos ver históricamente cómo ésta fue evolucionando desde una sociedad que en sus inicios se conocía como las empresas de las Indias, en las cuales tenían concesiones reales, en la que internamente existía mucha desigualdad
y cuya intervención podría ser realizada directamente por quien las concede, en este caso por la corona, ¿no? Luego, posteriormente, esta sociedad fue evolucionando. ¿Qué ha pasado? Que ha permitido que dentro de su organización social, dentro de su forma de organización, puedan, ¿qué cosa? Equiparar la igualdad de derechos, puede haber la protección del patrimonio, puede haber la libertad de administración. Recordemos que una de las formas de organización eh, más fuerte y la que ha permitido, por ejemplo, como instrumento jurídico, eh, captar capitales sería esta, la sociedad anónima. La sociedad en sí, las sociedades anónimas, tienen dos formas de constitución, ¿no? La forma del acto constitutivo simultáneo y la forma de constitución o constitución sucesiva, que es la menos usada, pero la que agrupa grandes capitales o la que invita a inversiones mayores por el número de socios que podrían participar en esta sociedad. ¿Cómo podemos definir a la sociedad? A la sociedad la podemos definir como un grupo de personas naturales o jurídicas que reunidas en un contrato, por decirlo, en virtud del cual deciden desarrollar un objeto social. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en el caso de sociedades del extranjero y a la definición que acabamos de dar, podrían establecer tipos societarios que reúnan diferente naturaleza, pero que logren inscribirse en el país. O sea, de acuerdo a nuestra legislación, logran inscribirse sociedades que son similares o cuyas reglas son aplicables a la Ley General de Sociedades, pero que en las ciudades de origen son válidas, ¿no? Y las formas de constitución también. Por eso es que encontramos distintos tipos de sociedades. En la Ley General de Sociedades, pues tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada, tenemos la sociedad civil, que les acababa de mencionar, la sociedad en comandita y la sociedad colectiva. Luego, a las empresas individuales y por último las SAT. Ojo, aquí hay que tener presente que los contratos asociativos, como los contratos de participación o consorcio, son contratos en sí que no regulan o no reúnen los requisitos para considerarse una sociedad. Por lo tanto, a pesar de que estos podrían tener validez como persona jurídica en el extranjero, actualmente en el Perú no logran acceder al registro por ello. Sin embargo, estos contratos asociativos sí están regulados en la legislación y en la Ley General de Sociedades en la parte final, lo que les permitiría actuar en base a o formarse con personas jurídicas. En la práctica, por ejemplo, sí logran inscribir los poderes para participar en consorcios o en acuerdos de participación, en la que las sociedades autorizan a sus socios poder participar en estos contratos. De una u otra manera se publicita la inscripción de determinados consorcios en las partidas de las sociedades integrantes de este consorcio. Las formas de constitución. Para el caso de las sociedades anónimas, tenemos dos tipos o formas de constitución. Vendríamos a tener la constitución de una sociedad simultánea y de una sociedad sucesiva, constitución constitución de una sociedad de forma sucesiva, la constitución de una IRL y una SAT. La diferencia entre ellas es que, por ejemplo, en el caso de la sociedad de capitales, en el caso de una constitución de una sociedad regulada por la Ley General de Sociedades, en este caso las sociedades anónimas, tiene como elementos relevantes en cuanto a la constitución simultánea de que ésta se realiza en un solo acto, en tanto que la constitución sucesiva tiene un proceso de constitución interesante. No sé si alguno de ustedes ha participado o ha tenido conocimiento sobre una constitución sucesiva en el Perú. La constitución sucesiva en sí es mínima. En el Perú no ha llegado, no se inscribe mucho, por ejemplo,
en el registro de personas jurídicas se inscriben aproximadamente unas 500 empresas al día y unas 600 reservas de nombre diariamente, ¿no? Estas 500 empresas aproximadamente, dentro de un periodo anual, casi el 100%, por no decir, se constituyen de forma simultánea. Pero la menos usada o la menos usual en el registro es una constitución simultánea, ¿no? O sucesiva, diré, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la constitución sucesiva? En la constitución sucesiva, a diferencia de la constitución simultánea, los socios fundadores o los promotores de esta sociedad, ¿qué hacen? Hacen un proyecto de suscripción, el cual va a contener un proyecto de pacto social y estatuto, y la forma como van a suscribirse cada una de estas acciones, un programa de suscripción se le denomina. Entonces, en este programa o en este proyecto de estatutos y proyecto de pacto social, en la que se van a detallar cuáles van a ser las actividades, invitan a los inversionistas a que puedan participar en una constitución de una sociedad cuyo programa de participación, objetos y finalidades están establecidas en este, para luego pasar, luego de la aprobación del programa, pasar al programa de suscripción, donde normalmente señalan la entidad bancaria en la que se va a depositar el valor de cada acción, donde podrán participar cualquier persona que tenga conocimiento de este proceso o de este proyecto de sociedad y que puedan aportar y suscribir las acciones. Luego que ha concluido el proceso de suscripción de las acciones, lo que pasan es a una asamblea de suscriptores. Esta asamblea de suscriptores lo que va a hacer es aprobar el programa que se ha establecido o que lo han propuesto los promotores o socios fundadores de llegar a suscribir el acto de constitución, es decir, aprobar el pacto social, aprobar el estatuto, la forma de inversión y el objeto y demás órganos societarios. Entonces, en el proceso de constitución sucesiva, luego de la asamblea de suscriptores, lo que vendría a ser es la firma de la escritura pública. En esta asamblea de suscriptores lo que hacen ellos es señalar expresamente quiénes serían los que van a suscribir la escritura pública. Aquí es donde recién se inicia una igualdad con relación a una constitución simultánea. ¿Por qué? Porque en la constitución simultánea lo que se hace es que todos los socios que constituyen o socios fundadores suscriben la escritura pública, pero es que en la constitución la constitución de una sociedad de forma sucesiva, lo que va a pasar que en la asamblea de suscriptores lo que van a hacer es señalar quiénes serían las personas encargadas de suscribir la escritura pública de constitución. Además, ¿cuál es la característica o la diferencia con la constitución simultánea y con la constitución sucesiva? Es que muchas veces podría darse la ocasión en que los socios o los promotores de esta sociedad o de esta forma de organización social o de esta constitución de manera sucesiva no suscriban la escritura pública o no suscriban las acciones, sino que solamente promueven el proyecto de inversión o el proyecto societario, ¿no? Que podrían hacer. Entonces, luego de ello, recién con la escritura pública y con relación a la existencia o el inicio de la existencia de una persona jurídica, ¿alguien me puede decir expresamente cuándo iniciaría la existencia o cuándo comienza la existencia de una persona jurídica? Recordemos que de acuerdo a la definición o a la naturaleza de la sociedad o de la persona jurídica, esta vendría a ser considerada como una ficción en la que el legislador se abstrae para proteger al grupo de personas que se asocian para conseguir fines diversos, ¿no? Fines culturales, políticos, económicos, mercantiles u otros fines que ellos perciban. Pero ¿desde qué momento se considera la existencia o desde qué momento inicia o comienza la existencia y reconocimiento de una persona jurídica? Porque recordemos que ya
hablamos sobre el proceso de constitución que vendría a ser, para el caso de las sociedades anónimas, de dos maneras, ¿no? Una constitución simultánea, exacto, una vez inscritos en los registros públicos, ¿no? Para ambos tipos de personas jurídicas, ¿ah? Para las personas jurídicas que se rigen por la Ley General de Sociedades y para las personas jurídicas que mencionaba de acuerdo al Código Civil. Para ambos casos, las personas jurídicas, una vez que ya se han abstraído los socios participanistas, donde han debatido cuáles serían los alcances de los fines de la sociedad y los fines que persiguen, lo que tendrían que hacer es, luego de eh, de haberse agrupado, de haber establecido su pacto social, de haber establecido sus estatutos, de haber suscrito las acciones, luego de haber señalado el domicilio, todo lo que necesitan para su existencia y reconocimiento es recién la solicitud o la renovación de inscripción en el registro público. Es entonces que el registro público, en el caso de nosotros el registro de personas jurídicas, es que a partir de ahí comienza la existencia de una persona jurídica con la inscripción. Es la inscripción la que a esa forma abstracta o a esa ficción jurídica se materializa en el reconocimiento de una persona sujeta con derechos y obligaciones. Claro, podrán decir, oye, pero hay sociedades que nunca se inscriben o hay sociedades que realizan actos previos para poder realizar sus actividades, como por ejemplo en el caso de la constitución simultánea o sucesiva, diré, en el caso de la constitución sucesiva, en la asamblea de suscriptores, podría darse eh, el caso de que a pesar de que existe un programa, que han suscrito acciones y que en la asamblea se decide por no formalizar la escritura pública, se han conducido como personas jurídicas que todavía no han sido reconocidas o no han iniciado su existencia jurídica, pero que sí han realizado actividades. Pero ¿qué pasa con ellas? Como por ejemplo, en el caso de la simultánea, lo que sucedería es que los socios fundadores en el programa deberían establecer ese supuesto y, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, tendrían que devolver el aporte que han suscrito, pero descontando los gastos del acto de fundación, es decir, el proyecto es todos los gastos inherentes que ha realizado este equipo de socios promotores o fundadores, reconocerse, ¿no? O en las que regula el Código Civil, ¿no? Las sociedades, las personas jurídicas no inscritas o irregulares que se le denomina, ¿no? Pero es a partir recién con la inscripción en el registro de personas jurídicas que comienza su existencia jurídica y concluye con la inscripción también de su extinción. Recordemos que el inicio es con la inscripción y la conclusión es con la extinción. Actualmente, pues luego de un proceso de disolución, liquidación y extinción, también podrían extinguirse, como lo está haciendo actualmente la SUNAR mediante los procesos de extinción de oficio, ¿no? Luego de cumplimiento de ciertos requisitos, como uno de ellos la inoperatividad de la sociedad o la no realización de las asambleas obligatorias o las eh, Junta General de Accionistas obligatorias o Juntas Generales de Socios obligatorias para el caso de las sociedades mercantiles, luego de un periodo de 10 años procedemos a su extinción, luego de su inscripción de la anotación preventiva de la extinción, porque es un proceso de extinción de oficio, luego de 2 años transcurridos sin que la sociedad siga sin movimiento, bueno, finalmente la SUNAR extingue a la sociedad, ¿no? Entonces vemos cómo el proceso de vida de una persona jurídica, de manera general, inicia y concluye en el registro. ¿En qué registro? En el registro de personas jurídicas. Pero ¿en qué oficina? En la oficina del domicilio de la persona jurídica que señale. Más adelante vamos a ver lo que ocurre con las decisiones de cambio de domicilio y el proceso de inscripción de este cambio de domicilio, ¿no? Entonces, inicia y se extingue con su inscripción. Se extingue también con su inscripción. Inicia y concluye la vida de una sociedad en el registro de personas jurídicas actualmente. En el caso de la constitución de la IRL, para la constitución de la IRL, bueno, de acuerdo al decreto ley 21621, si no me equivoco, es el que regula el proceso o toda la vida de una empresa individual de responsabilidad limitada, con la diferencia de una sociedad
de que para la empresa individual, pues, esta se constituye por la decisión unilateral de una persona. Con reglas similares de responsabilidad, sí, con reglas similares de responsabilidad. Recordemos que la constitución de una sociedad, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, podemos agruparlas también en sociedades de responsabilidad ilimitada y sociedades de responsabilidad ilimitada. A diferencia del RL, es un tipo empresarial con responsabilidad limitada. Y el otro tipo societario que podemos encontrar desde el punto de vista mercantil, podemos ver la constitución de una SAT, que es distinta a las anteriores. ¿Por qué? Porque en el caso de una SAT, pues reúne requisitos similares a la de una sociedad anónima, pero que esta constitución tiene un rasgo especial en el sentido de que no es necesaria una escritura pública para crear o en este caso constituir una sociedad por acciones cerradas simplificada, cuyos mecanismos son distintos también, porque una de las características para la constitución es un documento privado con firma digital. Que es documento privado en la que la SUNAR va a ser el depositario de este acto constitutivo, ¿no? Del acto constitutivo a través de las plataformas digitales. Ya no el notario, como en las constituciones tradicionales o ordinarias, en el caso de las sociedades, en el caso de la IRL, en el caso de una asociación, en el caso de, no sé, una fundación, ¿no? Entonces, con el caso de una IRL, pues es una decisión unilateral, como podría ser también el caso de una fundación, ¿no? La fundación se constituye por personas naturales o jurídicas o por decisión de una sola persona para realizar las actividades protegidas de una fundación, o en el caso de una fundación también, pues a través del testamento, ¿no? Se puede constituir a través de un testamento. Para el caso de la SAC, la diferencia, como les decía en un inicio, es que esta puede realizarse a través de, bueno, no puede, sino que necesariamente se constituye a través de un documento privado con firma certificada, con firma digital, ¿no? Con una firma digital a través del proceso o de la ley de firmas y certificados digitales. Siguiente, por favor. Aquí están las modalidades de constitución que les mencioné, que son la forma simplificada o la constitución simultánea, ¿no? Que es la constitución de una sociedad anónima, una responsabilidad limitada, una sociedad civil, una sociedad colectiva y una sociedad en comandita. Los socios fundadores en un solo acto otorgan la escritura pública. Es diferente a la constitución sucesiva, en la que existe un programa de constitución, como les mencionaba, en donde hay varias etapas. De forma didáctica les acaba de mostrar que era pues el programa de constitución, luego viene la suscripción, de ahí luego viene la asamblea de suscriptores y de ahí viene recién el otorgamiento de la escritura pública, a diferencia de la forma simultánea en la que en un solo acto se suscribe la escritura pública y se acuerda pues el contenido y el objeto de la sociedad. La forma simultánea la forma simultánea solo se da para la sociedad anónima. Se da mediante la oferta a terceros y esta debe existir un programa otorgado por los fundadores. Es el programa que debe contener una serie de aspectos, dentro de ellos es el estatuto y el pacto social, el valor y la forma de suscribir las acciones, la entidad bancaria donde ellos deberían depositar los montos correspondientes al valor de cada acción, luego de ese proceso. Aquí hay que resaltar un tema relevante. La forma sucesiva de una sociedad, para en este caso de la sociedad anónima, no necesariamente debemos pensar que debería ser por una cantidad enorme de socios, invitarlos a participar de forma sucesiva, sino que debe considerarse también como una forma de apalancamiento para un proyecto empresarial en la que se invita a las personas a participar o a comprar una idea de negocio que pudiera estar en marcha cuando se constituye esta sociedad, ¿no? Si llega a cumplirse la suscripción necesaria
y si es que en asamblea se decide llevar a cabo el proyecto o el objeto de esta sociedad, esta forma de sociedad no es muy usual, pero sin embargo se está pasando de lado porque resulta interesante a efectos de llevar proyectos de gran envergadura que permitan asociarse y conseguir fines eh, eh, que van a ser dirigidos normalmente por los promotores o los socios fundadores. Ya. ¿Qué debe contener el acto constitutivo, el pacto social y el estatuto? Hay una serie de requisitos que nosotros al momento de pensar en constituir una sociedad debemos elaborar, pero no solamente si lo vemos desde el punto de vista externo, debemos saber qué es lo que debe contener el pacto social y el estatuto, sino que al momento de la calificación registral, en el acto de la calificación, lo que se hace es evaluar que se cumplan estos requisitos, los requisitos que debe contener el pacto social y el estatuto, como por ejemplo el nombre, el documento de identidad y el estado civil de los socios fundadores. ¿Pueden constituir una sociedad dos cónyuges? A ver, les pregunto, ¿pueden constituir una sociedad dos cónyuges? O bueno, constituyen una sociedad dos personas solteras, pero que finalmente, transcurrido el tiempo, terminan casándose. ¿Podrían continuar en sociedad este, este tipo de organización? O sea, es decir, en principio, pueden constituir una sociedad los cónyuges y el segundo aspecto sería, ¿qué pasa si dos personas que han constituido una sociedad posteriormente eh, contraen matrimonio? ¿Quién me podría responder al menos alguna de las dos? A ver, vamos a ver. Eh, con bienes propios. Eh, Podría señalar que se constituye una sociedad con bienes propios. No se No, puede. no se puede decir exactamente porque la ley expresamente prohíbe pactar entre cónyuges, ¿no? A pesar de que podríamos decir, lo que pasa es que ahí hay que hacer un análisis mayor con relación a los bienes propios, porque cuando dos personas contraen matrimonio, ¿qué forman? Forman un patrimonio social. Y este patrimonio social, recordemos que de acuerdo al Código Civil, no solamente está conformado con los bienes sociales, sino también con los bienes propios que cada uno de los cónyuges trae. Ahora, ¿podrían constituir cónyuges una sociedad? Solo sí es que han sustituido su régimen patrimonial, pero no expresamente señalar que pueden constituir una sociedad con sus bienes propios, ¿no? ¿Por qué? Porque al casarse existe la prohibición y consideremos que por definición los bienes propios conforman el patrimonio social. Pero si es que han sustituido su régimen patrimonial por el de separación de bienes, sí podrían contratar, ¿no es cierto? Sí podrían contratar. Pero, ¿qué pasa si es que estas personas constituyen como solteros la sociedad y posteriormente contraen matrimonio? ¿Qué pasaría con la sociedad en sí? Con bienes separados, sí, exactamente. Pero ¿qué pasaría si se casan y no optan por elegir anticipadamente el régimen patrimonial? ¿Qué pasa con las acciones de los cónyuges? 312 del Código Civil, los cónyuges no pueden celebrar. Claro, esa es la prohibición que les decía, ¿no? Salvo que hayan optado por un régimen patrimonial que es el de separación. De acuerdo al Código Civil también establece que las acciones forman parte, las ganancias de estas acciones sí formarían parte de los bienes propios, pero finalmente violarían el principio mínimo para constituir una sociedad, que es entre dos o más personas. Al contraer matrimonio, el patrimonio pasaría a una sola, que sería un patrimonio autónomo, representado por uno de ellos. En consecuencia, ¿podría decaer en una causal de disolución? Sí podría. Pero, y es más, todavía qué pasaría si es que quieren aportar bienes, o sea, quieren incrementar el patrimonio de la sociedad, quieren incorporar bienes, pero ya están casados. Ojo,
constituyeron la sociedad pero estaban solteros. En el transcurso de la marcha de la sociedad contraen matrimonio. Luego quieren incorporar patrimonio, quieren hacer un aumento de capital estos cónyuges. ¿Qué pasaría con ese aumento? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Es posible que puedan incrementar el patrimonio? Si nos recurrimos a las definiciones anteriores, el análisis podría ser pues que finalmente ya no forman patrimonios separados, necesariamente deberían haber suscrito o optado antes del matrimonio una sustitución del régimen patrimonial por el de separación de bienes, ¿cierto? Entonces, es ahí donde se complica. Es en el acto constitutivo y en el pacto social donde debemos señalar qué cosa, la identidad de las personas o de los socios fundadores y el estado civil y el nombre de los cónyuges. No deben olvidar que deben señalar el nombre de los cónyuges. ¿Por qué? Porque en el acto de constitución sí se va a poner y se entiende que uno de ellos es el que representa la propiedad de las acciones, ¿no? Para los efectos de voto, de asamblea y todo, ¿no? Los actos de administración o ejecución de administración o puesta en marcha de la sociedad. Luego de ello, lo que hay que señalar es el monto del capital. El monto del capital, para el caso de las sociedades, puede ser expresado, siempre va a ser expresado en moneda nacional, salvo que tengan autorización para utilizar moneda extranjera, pero independientemente de ello, lo que sí se busca es que se establezca cuál es el valor o el monto del capital y cómo puedes aportarlo, ya sea en bienes muebles o inmuebles, en bienes muebles registrados o inmuebles registrados, en dinero en efectivo, en bienes muebles no registrados. Entonces, en cuanto al monto del capital, se tiene que señalar cómo está dividido las acciones, o sea, cómo está dividido el capital social en cuántas acciones y cuál es el valor de cada una de las acciones. Lo que les estoy mencionando debe ser considerado tanto para el acto de constitución, es decir, cuando uno está constituyendo una sociedad, pero también es muy importante este tema cuando uno califica la inscripción de una sociedad, ¿no? El monto del capital social y cómo está integrado, con la indicación siempre de cuánto es lo que se debe pagar o cuánto es lo que se ha pagado. En el caso de las sociedades anónimas, se puede constituir una sociedad pagando la mitad del valor de cada acción o pagando la mitad del valor del capital. ¿Se puede constituir o no? ¿Qué opinan? La Ley General de Sociedades establece cuál es el monto mínimo para pagar, sin perjuicio de que sean suscritas, para pagarla. Pero, ¿qué pasa si es que me señalan en el monto del capital que está dividido por 100 acciones, ¿no? Y pagan 50 soles, ¿ya? Están pagando la mitad, ¿verdad? Pero me indican que 50 acciones se encuentran totalmente pagadas y las otras 50 acciones eh, falta pagar, o sea, las van a pagar posteriormente. ¿Es posible inscribir esa sociedad bajo los términos que le acabo de señalar? Hola, buenos días, doctor. Sí, sí, le escucho. Gracias. No creo, no es factible. Las acciones tienen que ser totalmente pagadas para poderlo hacer el trámite correspondiente y también la respectiva inscripción en los registros públicos. ¿Cuál es su Gracias. nombre, disculpa? Roberto Tapoyima Panduro. Roberto, ya, la Ley General de Sociedades establece un monto mínimo para ser pagado. Dice que puedes pagar el 20% del valor de cada acción, pero ojo, de cada acción, independientemente de que estés obligada a suscribirlas, es decir, a que te emitan las acciones, tú puedes constituir una sociedad pagando solo el 20% del valor, pero de cada acción. No puede haber un capital social en el que se pague el 100% de un grupo de acciones y nada, o el 0%, o menos del 20% de cada una de las acciones. No confundamos el valor del capital en sí como el valor de cada acción o el monto mínimo que debe ser pagado por cada acción, ¿no? Entonces, se establece esa posibilidad, es decir, eh,
este comentario trae para que podamos entender, porque muchas veces consideran de que el capital es de 1.000, pero estoy pagando 500, ¿no? Como en el ejemplo anterior, pero ponen 50, es dividido en 100 acciones, 50 acciones totalmente pagadas y 50 sin pagar. No, al parecer se ha pagado el 50% del capital, pero no han pagado el 50% de cada acción. Lo que se debe establecer es cuánto es lo que se paga por cada acción. En este caso, lo que la ley señala es que lo mínimo que puedes pagar por cada acción es una cuarta parte, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que establecer de manera expresa. Es muy importante establecerlo en el pacto social con la indicación de que estas acciones se encuentran totalmente pagadas y suscritas como mínimo, ¿no? O de acuerdo a lo que la Ley General de Sociedades establece como un mínimo pago. Luego de establecer el valor o el monto del capital, es muy importante establecer las condiciones o en este caso el objeto a que se va a dedicar la sociedad. ¿Qué garantías nos ofrece la delimitación del objeto? El objeto no solamente debemos concebirlo como aquella redacción clara y precisa de las actividades que va a realizar la sociedad, sino que además, ¿qué garantías te da a ti como accionista el objeto social? Una de las garantías principales que tiene el límite o el establecimiento del objeto social es que la garantía que tiene el accionista es que el dinero que invierte sea invertido en lo que señala su objeto social. Cabe señalar que se ha establecido también en la Ley General de Sociedades que si en Junta General se faculta a determinado representante a realizar actos que van más allá del objeto social, si es posible por lo que se ha acordado en junta, pero normalmente el desenvolvimiento de los representantes a la hora de ejecutar el objeto social debe ceñirse o debe ser las inversiones con relación a lo que señala el objeto social, la forma detallada de cada una de las actividades que va a realizar la sociedad. Eso garantiza no solamente al accionista, sino también a quienes contratan con la sociedad que se está realizando actividades que están de acuerdo al objeto social. Por eso es que muchas veces lo que se recomienda, si es que comienzan a realizar actividades que no están incluidas en el objeto social, es que se modifique el estatuto para efectos de qué, de ampliar el objeto social o de repente restringir a determinadas actividades para que los socios accionistas se encuentren conforme o tengan los límites establecidos en para la ejecución de los actos que realizan los administradores, ya sea gerente, el directorio o cualquier apoderado que la sociedad podría otorgar, ¿no? Entonces, el objeto social debemos entenderlo como el límite que tiene los representantes a la hora de ejecutar la marcha de la sociedad, pero también como una garantía para los accionistas, en el sentido de que su dinero se esté invirtiendo de acuerdo a lo que ellos han señalado en que quieren invertir, ¿no? A lo que señala expresamente el objeto social. Luego de que se ha señalado y que se ha hecho el estudio del objeto social, el estatuto también señala que debemos designar, bueno, al menos en el pacto social designar a los primeros administradores. Puede inscribirse una sociedad sin que se señale eh, a los administradores, es decir, puede inscribirse una sociedad sin gerente general, sin apoderados, sin directorio, sí, pues, ¿no? Porque hay sociedades que actúan con o sin directorio, pero sin representantes. Podría inscribirse una, una asociación sin un comité, sin una junta directiva, podría inscribirse una sociedad, no, ¿verdad? No se puede. Además, porque la ley expresamente señala que se deben designar a los primeros administradores, sino que sería imposible la ejecución o puesta en marcha de la sociedad. Efectivamente, no es posible inscribir. He llegado a ver sociedades en las que no han inscrito a los administradores, ¿no? Hay casos especiales, como sí, por ejemplo, en el caso de los colegios profesionales, sí logran inscribir, pero logran inscribir la ley de creación, sin que necesariamente se inscriba el estatuto, porque la ley de creación señala que este será eh,
definido o será establecido en asamblea, o porque se remite a otra norma y que nunca llegó a inscribirse. Entonces, el único caso específico que he visto, por ejemplo, es en los colegios profesionales donde logran inscribir su ley de creación, o sea, sin que sea necesario también para este caso inscribirlo, pero lo logran inscribir y lo logran inscribir sin el primer consejo directivo o sin la elección de sus primeros representantes, y menos sin estatuto, ¿no? Hay algunos casos en los que sí he podido advertir que sí se ha inscrito de esa manera, solo la ley de creación. Acá estamos hablando del aporte, el aporte en dinero y en bienes. Recordemos que hay una diferencia en el aporte en cuanto a las SACs. En las SACs, en las sociedades por acciones cerradas simplificadas como forma alternativa de organización social, para el caso de las sociedades mercantiles, es posible aportar un vehículo automotor, es posible aportar un inmueble. ¿Quién me puede responder si es posible o no? Expresamente Noemí, en las SACs, en la sociedad por acciones, no es posible incorporar dentro de su patrimonio, dentro de su capital, bienes muebles registrados. Es decir, en las SACs no podrían aportar un inmueble, no pueden aportar un vehículo automotor. Por la envergadura de la sociedad y porque se consideran sociedades incipientes o sociedades que van a iniciar actividades, que no van a reunir grandes cantidades de capital, la ley ha establecido que ya luego solo en las SACs, ya, porque en las SACs sí, pues no, definitivamente la SAC, la sociedad modelo, sí podrían inscribirse bienes inmuebles registrados. Pero en el caso de las SACs, era la pregunta de Noemí, en el caso de las SAC no es posible, pero entonces existen determinadas restricciones en cuanto a la SAC, pero la salvedad es que luego de un proceso de marcha de la sociedad en la que podrían incorporarse o haber un crecimiento exponencial de esta sociedad, podrían adecuarse a alguno de los tipos societarios, ¿no? La Junta General de Accionistas y la administración de la sociedad. Acá, en cuanto a la administración de la sociedad, la Junta General de Accionistas vendría a ser el órgano supremo. Es lo que debemos tener como principio. La Junta de Accionistas lo puede todo, es lo que siempre se menciona, ¿no? La Junta General y la Junta de Accionistas universal, es decir, cuando están presentes todos los accionistas que conforman el 100% del capital social, en Junta Universal lo pueden todo, porque ellos pueden reunirse y pueden tomar decisiones sin que previamente hayan sido convocados o sin una agenda a tratar. En ese momento los accionistas reunidos el 100% en Junta Universal deciden qué asuntos podrían tratar y se ponen de acuerdo para su elección de estos o votación de estos acuerdos que podrían tratar, ¿no? La Junta de Accionistas es el órgano supremo y con el quórum correspondiente, en este caso, si hubiese un quórum universal, lo puede todo, deciden por la mayoría que establece la ley. Todos, incluso los disidentes y los que no hubieran participado, están sometidos a los acuerdos adoptados en Junta General. La Junta General, uno de las facultades que tiene la Junta General con relación a los administradores, pues es la gerencia, y otro evento muy fuerte para las sociedades es la elección del directorio, ¿no? Hay un último caso que se presentó en la que en sesión de directorio se reunieron no el 100% de los directores, se reunió el 80% de directores, por decirlo eran 8 directores y solamente fueron a la sesión de directores 7 directores, convocados y con una agenda por el presidente del directorio, en la que reunidos los 7 directores, uno de ellos hace una propuesta que no estaba incluida en la convocatoria, ¿no? En la agenda de la convocatoria, y es posible o es válido tratar estos asuntos en esta sesión de directorio, a diferencia de la Junta General de Accionistas, que cuando no se reúne el 100% de los accionistas,
estos deben regirse a la convocatoria, a la agenda de la convocatoria. La diferencia con el directorio es que reunidos ellos en sesión, cualquiera de los directores, por la calidad e importancia que tienen para las decisiones de la sociedad, puede proponer e incorporar temas que no fueron considerados en la agenda y pueden ser sometidos a votación. Entonces, sí es válido que un directorio pueda tomar acuerdos que no se consideraron en la convocatoria. ¿Por qué? Por la importancia de las sociedades mismas, la misma Ley General de Sociedades lo permite, por lo que hay que hacer esa diferencia. Y les cuento esto porque vino un usuario muy consternado que en sesión de directorio habían habían incorporado un tema que no estaba en agenda, que era pedir la revocación del cargo del presidente del directorio. Entonces el presidente del directorio dijo, yo no he sido convocado para decidir mi revocación porque en la agenda no está incluida como tema esta convocatoria. Entonces, a pesar de que se opuso esta decisión por haberla incorporado uno de los directores, se sometió a votación y se procedió a elegir nuevo presidente del directorio. Entraron en conflicto, pero finalmente sí es posible realizar o incorporar temas de agenda en una sesión de directorio, debidamente convocada, debidamente suscrita, adherida al libro de actas y todas las formalidades que se necesitan, ¿no? Pero sí, esto es un caso muy particular con relación a lo que es una agenda, la convocatoria y las facultades que tienen una sesión de directorio, ¿no? O el otro caso que pasó en consulta que era aún más peculiar. ¿Qué pasa si el directorio señala un número estricto? O sea, las formas en el caso del directorio, por ejemplo, la ley señala mínimo 3, ¿no? Y un plazo también, ¿no? Mínimo 3 directores, ¿no? Para que se conforme. Bueno. Pero dice, si es que el estatuto señala hasta 6 directores, o el estatuto señala 6 directores, ¿hay una diferencia entre decir hasta 6 directores y 6 directores? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una sesión, en una junta general de accionistas, que es la encargada de elegir el directorio, ellos pueden elegir hasta 6 directores. ¿Ya? Pueden elegir hasta 6 directores. Si eligen 5, estos en sesión, los 5, formarían el quórum universal de este directorio, formarían la totalidad de los directores, ¿ok? Pero si es que el estatuto establece que el directorio estará conformado por 6 directores, pero en sesión de Junta General de Accionistas únicamente se eligieron a 5 directores, ¿es posible inscribir ese directorio? Esa sería una pregunta para ustedes, saber que estamos en la exposición. ¿Es posible inscribir ese directorio o no es posible inscribir ese directorio? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta sería, si se inscribieron 5, ¿estos 5 representan el 100% del directorio? Y por lo tanto, necesitan convocatoria para tomar acuerdos. ¿Quién me puede dar una pequeña respuesta? No es tanto un examen, chicos, porque veo que algunos están señalando de que esto es un examen o que les pasemos el link para el examen. Sí va a haber un examen. Lo que estoy tratando de hacer es que ustedes se involucren en la exposición y puedan dar sus opiniones acertadas o no acertadas, ¿no? Para poder ir llevando la exposición. Volviendo al tema, en cuanto al directorio, solo quiero que si alguien me podría responder, si el estatuto señala que el directorio está conformado por 6 directores y se eligen en Junta General de Accionistas 5 directores inscritos, la primera pregunta sería, ¿logra inscribirse ese directorio? Y la segunda, cuando este directorio sesione de 5 directores, ¿se considera que conforman el 100%? Dora dice que no, ¿no? Dora dice no se podría inscribir. A ver, por eso la primera diferenciación, chicos. Lo que es distinto decir hasta 6 directores y decir 6 directores, o sea, un número rígido y un número flexible. Si fuera un número flexible, definitivamente sí se podría inscribir, no creo que tengan dudas, pero si el estatuto señala que el directorio está conformado por un número rígido de 6 directores, logra inscribirse ese directorio, bueno, el Tribunal Registral ha señalado que sí se puede inscribir, chicos, ¿no? Sí logran inscribir un directorio. ¿Por qué? Porque este directorio
puede tomar acuerdos. En sesión de directores logra tomar acuerdos. Pero ¿qué pasa si eligen en Junta General? El directorio es de 8 personas y solamente en Junta General se eligen 3 directores. ¿Puede inscribirse? No. ¿Por qué? Aquí sí es lo que ustedes señalan. No. ¿Por qué? Porque este directorio elegido no podría tomar acuerdos. No podría tomar. Y al no poder tomar acuerdos, sería pues infructuoso que este directorio se inscriba. Lo que tiene que hacerse en Junta General de Accionistas es elegir un número mínimo que les permita a ellos tomar decisiones, que vendría a ser pues 50+1, ¿no? En este caso una un acuerdo por mayoría absoluta, ¿no? 50+1. Entonces, en cuanto a la administración de la sociedad y la Junta General de Accionistas, en cuanto al directorio y la Junta, hay que considerar estos matices, ¿no? Las facultades que tiene el directorio para incorporar asuntos que no fueron convocados y la restricción que tiene la Junta General de Accionistas para incorporar solo en Junta General Universal. En cuanto al directorio, pues no es necesario. Ahora, el directorio se logra inscribir con un número menor al señalado como número rígido del directorio, sí se logra inscribir siempre que tomen acuerdos, pero son considerables 100%, no, porque si existe un número rígido, el número de directores es variable. Como consecuencia, al momento de tomar acuerdos, bueno, se tomarán con relación a los que asisten, pero sí van a poder tomar acuerdos, ¿no? Y sí es posible esa inscripción, pero no se considera el 100%. Por eso es que en ese caso definitivamente sí necesitarían convocatoria para poder sesionar, independientemente que ese directorio incompleto pueda incorporar temas de agenda y pueda votarse, como el ejemplo que les di, en que una sesión de directorio donde no era una sesión universal, uno de los directores propuso la remoción del presidente del directorio. Recordemos que la calidad de directorio se elige en Junta General o en Junta Especial, pero en cuanto a la elección del presidente se elige entre sus miembros. Entonces, en este caso, la consulta del presidente del directorio era pues, oye, no me pueden quitar el cargo. ¿Por qué? Porque en la convocatoria que yo he hecho para sesión de directores no está dentro de la agenda la elección del presidente del directorio. Por tanto, no es válida. Bueno, finalmente, de acuerdo a la ley general, sí es posible incorporar un tema de agenda y además elegir y votar válidamente, ¿no? Claro, no le quitaron el cargo de director porque el único que puede revocar o remover en el cargo de director es la Junta General de Accionistas o la Junta Especial, de acuerdo a cómo se haya elegido, pero sí podrían incorporar la elección de un nuevo presidente del directorio, ¿no? Porque eso se elige entre ellos. Y considerando también que en este caso sí podían tomar acuerdos porque resulta posible que se establezca una mayoría. En el directorio en sí la doctrina señala que por ser por la importancia en las decisiones que se traten en un directorio, en sí es porque en el directorio se tratan situaciones urgentes. El directorio debe tomar decisiones inmediatas con relación al, eh, al camino o al rango que debe tener la sociedad. Ellos pueden tomar decisiones, incorporar temas de agenda por la preferencia de su cargo, pero no podemos esperar a convocar a una junta general que se realice dentro de los 15 días o porque el 20% de los accionistas lo han convocado, no. O como en una asociación, no el 10%, no, sino que en el caso del directorio, pues debido a las decisiones importantes que estos deben tomar, pues es que se permite esta situación como en el caso que les mencionaba, ¿no? Y la gerencia. Ahora, ese directorio puede, con el nuevo presidente, incorporar otros temas, como por ejemplo revocar a la gerencia, también podría, pues, puede, porque ellos sí son los que designan al gerente o a los apoderados, si es que el estatuto establece ello, ¿no? Entonces, vemos la diferencia entre un directorio y una junta general de accionistas. La modificación de estatuto, ¿no? El aumento de capital y la reducción. La modificación de estatuto es un acuerdo que necesita quórum calificado y convocatoria por Junta General y que está debidamente
señalado en la Ley General de Sociedades. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo ¿en dónde? En una Junta General de Accionistas. ¿El directorio puede modificar el estatuto? Podría, pero si es que se lo delega a la Junta General de Accionistas. Modificación de estatuto. ¿Qué debemos entender por modificación de estatuto? De manera general, modificación de estatuto. Por ejemplo, queremos modificar la denominación o razón social de una sociedad o de una asociación. ¿Eso incluye una modificación de estatuto? Sí. ¿Por qué? Porque la denominación está en el estatuto y no en el pacto social, ¿no? Entonces, queremos modificar las facultades del gerente general. Si las vamos a modificar, sí, pero tendríamos la salida de poder ampliar o otorgar poderes en los cuales no se implicaría una modificación de estatuto, sino un otorgamiento in persona, que va directamente al cargo o al representante de la sociedad, sin que tener que recurrir a una modificación de estatuto, porque recordemos que la modificación debe hacerse bajo la misma formalidad, en este caso por una escritura pública. En cambio, si vamos a aumentar o modificar el estatuto, estas también son formas de modificar el estatuto. Entonces, la modificación de estatuto, lo que hay que tener en cuenta de manera general es que se acuerda por Junta General, ¿ya? Se acuerda por Junta General, y que la modificación al estatuto en sí, recordemos que al inicio estábamos hablando sobre qué es lo que debe contener en el acto de constitución, qué es lo que debe contener el pacto y qué es lo que debe contener el estatuto. Cualquiera de los artículos que implique su modificación debe ser considerada como una modificación de estatuto con las formalidades que establece para su acceso al registro. ¿Qué pasa si queremos modificar un régimen de poderes que está fuera del estatuto, que está en el pacto social? Sí es posible sin que se entienda como una modificación, sino como un otorgamiento de poderes o un nuevo régimen de poderes que se estableció en el pacto social, o un otorgamiento de poderes simultáneos. Entonces, la modificación de estatuto es aquel acto por el cual los socios, o bueno, la Junta General decide para aclarar, modificar, ampliar cualquiera de los artículos propiamente dicho del estatuto. El aumento de capital también se acuerda en Junta General, y los requisitos para el aumento de capital se establecen de acuerdo a la modalidad de aumento. Igual sucede para el caso de la reducción. En el caso de la reducción de capital se acuerda en Junta General también, y los requisitos también los establece de acuerdo a la modalidad de reducción de capital. Ahora vamos a pasar propiamente al registro de personas jurídicas. Recordamos que en un inicio se estableció que, bueno, la ficción jurídica en las personas jurídicas, y también se clasificó a las personas jurídicas de dos tipos, lucrativas y no lucrativas. Para el caso del registro de personas jurídicas, está especializado entre registro de sociedades o registro de sociedades mercantiles, donde agrupa pues la IRL, la SAC, y el registro de personas jurídicas propiamente dichas, las que regula el Código Civil, las que regulan el Código Civil, pues el Comité de Fundación y Asociación. En el registro de personas jurídicas también encontramos a las personas jurídicas o a las empresas de derecho público, y están reguladas de manera general en el reglamento del registro de personas jurídicas. También en el registro de personas jurídicas se inscriben aquellas personas jurídicas reguladas por leyes especiales, como por ejemplo las cooperativas. También se inscriben los colegios profesionales, se inscriben por leyes especiales las comunidades nativas, las comunidades campesinas. Quienes más tienen leyes especiales de creación, las empresas de propiedad estatal, por ejemplo. En el libro de los sindicatos, solamente los sindicatos privados, no los sindicatos públicos, ¿no? Existe la prohibición, pero en cuanto a empresas públicas, por ejemplo, ¿alguien me puede mencionar una empresa inscrita en el libro de empresas públicas? Una persona jurídica inscrita en el libro del registro de empresas públicas. Hay varios libros que señalé en la introducción del PPT. Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una inscripción o que tenga conocimiento de eh, una empresa creada por ley, una empresa pública? Bueno, en este caso tenemos a FONAF, Petroperú,
es privada, pero igual FONAFE sí, el Fondo Nacional de Financiamiento está inscrito. Y hay otras empresas como por ejemplo las empresas de alimentación, hay empresas de salud también, la salud también es una empresa, este, claro, Sedapal también, Cesapar, sí, sí, efectivamente, en este registro, en el registro de personas jurídicas, es en la que se inscriben estos tipos de personas jurídicas. Recordemos que el registro de personas jurídicas está especializado en dos, en el registro de sociedades, sociedades mercantiles y en el registro de propiedad, en el registro de personas jurídicas propiamente dichas. Entonces, en el registro de personas jurídicas inscribimos esto, ¿no? Inscribimos las personas jurídicas reguladas por el Código Civil, las personas jurídicas reguladas por leyes especiales y las personas jurídicas como por ejemplo la cooperativa, las comunidades nativas, como las comunidades campesinas, se inscriben en este. Y para su inscripción, ¿cuál es el marco normativo que tienen estas personas jurídicas independientemente del Código Civil? Porque en el anterior el elemento o el marco normativo estaba dado por la Ley General de Sociedades, el decreto ley de la creación de la IRL o por el 1427 o por, no, en el caso de las ACT. Para el caso de las personas jurídicas, se regula su inscripción propiamente dicho por la ley o las leyes de creación o los reglamentos que establecen y por el reglamento de inscripción en el registro de personas jurídicas que fue aprobado en el 2013 por la superintendencia. Este es el marco normativo por el cual ustedes deben estudiar. ¿Para qué? Para evaluar la inscripción en el registro de personas jurídicas. En el registro de sociedades también tenemos el reglamento, el registro de sociedades, que vendría a ser el único, porque las reglas del registro de sociedades se rigen también para las inscripciones de la CIRL, y en el caso de la SAC pues tenemos la ley de la SAC y en este caso el reglamento que regula la inscripción de las sociedades por acciones cerradas simplificadas, ¿no? Y para el caso de las personas jurídicas en sí, que es la que hemos pasado, pues vendría a ser el reglamento de inscripción del registro de personas jurídicas. Acá están las asociaciones, los sindicatos, ya que no son los sindicatos públicos, las fundaciones, las ONG propiamente dichas, pero bueno, las reguladas en el Código Civil como asociaciones, los comités, las organizaciones sociales de base, las comunidades campesinas y nativas que están reguladas por leyes especiales, las organizaciones de usuarios de agua que también están reguladas por el ANA o por la Junta, el ANA sería la Autoridad Nacional del Agua o por la Autoridad Local del Agua. También se inscriben las cooperativas, personas jurídicas creadas por ley, como son los colegios profesionales y los CAFAES. ¿No? Estos son todos los tipos de personas jurídicas que se inscriben en estos libros, ¿no? El libro de asociaciones, el libro de fundaciones, de comité y el libro de personas jurídicas creadas por ley, ¿no? Y estos son los libros que van a determinar cuál es el marco normativo que le aplicas para su inscripción, ojo, que es el reglamento, el registro de personas jurídicas, de forma complementaria a lo que regula su ley o sus leyes especiales, ¿no? Los principales actos inscribibles en el registro de personas jurídicas: el acto constitutivo, que es el acto primordial o el de primera inscripción que se rige por el principio de especialidad, ¿no? Que en el caso de sociedades, pues es el acto constitutivo de una sociedad, ya sea de forma simultánea o forma sucesiva. En el caso del registro de personas jurídicas, de manera general, es el acto constitutivo. También tenemos el reconocimiento de la persona jurídica del extranjero, el establecimiento de sucursales, la fusión, escisión y transformación, ya sea de una IRL a una sociedad o de una sociedad a otro tipo societario, la liquidación, disolución y extinción de una sociedad, en las resoluciones judiciales o las medidas cautelares que se inscriban sobre la partida de manera particular y en general los actos o contratos que modifiquen el contenido. Títulos que dan mérito a la inscripción. Recordemos que el Código Civil señala que es un instrumento público el que debe dar mérito a la inscripción, pero también señala de forma corrida el Código Civil en el libro del registro público, señala, o otros que por excepción la ley determine, como por ejemplo el mismo Código Civil establece que debe considerarse, pues, para la inscripción de un comité, un documento privado con firma certificada, ¿no? En el caso de
la SAC, un documento privado con firma digital. En el caso que dan méritos a la inscripción, dice, es la escritura pública, ya sea para modificación o constitución, en la cual el acuerdo del órgano colegiado debe estar debidamente consignado en el libro correspondiente, ¿no? Y que da mérito también a la inscripción, la copia certificada. Recordemos que también el Código Civil establece que para el otorgamiento de poderes, ¿no? No es necesaria la escritura pública, de manera expresa lo señala, ¿no? Para, si le consideramos el 2028, creo que el 2028, sí, el 2028 señala que cómo se deben inscribir, pero para el caso de los poderes, el caso de el otorgamiento de poderes, revocación, nombramiento de administradores, hasta del directorio, por así decirlo, el 2028 del Código Civil señala que no es necesaria la escritura pública. Y en esa misma línea ha seguido el Reglamento del Registro de Personas Jurídicas, también se ha establecido esa misma línea a través de la Ley General de Sociedades, ¿no? En qué casos sí necesitas una formalidad mayor y en qué casos es necesaria una copia certificada, que es la copia autenticada que realiza el notario por la extracción que hace del libro, en este caso del libro del órgano societario que determinó el acuerdo. La escritura pública para modificación, para determinadas modificaciones, pero la copia certificada para determinados actos, ¿no? Actos colegiados, como por ejemplo, pues el otorgamiento de poderes. Recordemos que el 2028, cuando nosotros iniciamos el estudio en el registro de personas jurídicas, lo primero que tenemos que ver es nuestro marco normativo. El primer marco normativo es el Código Civil en el libro 9 de los registros públicos. Ahí se regulan los registros que existen y las reglas generales a estos registros, independientemente de que estos registros se rijan por las leyes de ellos, como en el caso de la ley de creación de la SUNAR, donde señala qué registros agrupa el registro de personas jurídicas, como es el registro mercantil o el registro de sociedades, el registro de empresas individuales, el registro de personas jurídicas, y ya hemos abarcado que el registro de personas jurídicas son personas distintas a las sociedades mercantiles. El registro de personas jurídicas está integrado por las empresas estatales, está integrado por los comités, por las personas jurídicas reguladas en el Código Civil o por las leyes especiales como los colegios profesionales, los CAFAES. Todo lo que no está considerado como mercantil, que vendría a ser las sociedades, se inscriben en base a los libros que establecen el registro de personas jurídicas, ¿no? Los títulos que dan mérito a la inscripción, el 2028 del Código Civil, pues es donde señala expresamente cuál es la formalidad. Y el 2029 también del Código Civil señala el domicilio, y no solamente el domicilio, sino donde deben inscribirse las sociedades o sucursales otorgadas por sociedades extranjeras. La Constitución, el Reglamento de Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas. La inscripción del acto constitutivo se efectúa por escritura pública. Recordemos, el marco normativo supletorio, si es que no está regulado por ley especial para acceder al registro de personas jurídicas, establece que debe ser escritura pública. Pero no obstante, que cuando la inscripción se sustente en escritura pública, inserta el acta de fundación. Esta escritura pública es igual que en las sociedades, ¿no? En las sociedades es un otorgamiento de escritura pública, el cual debe contener qué cosa, el pacto social y el estatuto. En el caso de las personas jurídicas, el acto de fundacional, y bueno, también se le aplica la sección del 2028, que es el otorgamiento de poderes. Acá, cuando no exista acta de la asamblea fundacional, se requerirá que se otorgue la escritura pública a todos los miembros que participan en el acto de constitución. Acá esta es una peculiaridad con relación a las personas jurídicas. Cuando se constituye una persona jurídica, se incorpora el acta de fundación, ¿cierto? Con la autorización para que suscriban determinados representantes. Pero si es que no ha habido una junta, o sea, un acta de fundación donde se han reunido, se otorga la escritura pública como si fuera pues un acto de constitución simultánea que lo conocemos en la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces,
hay dos formas en el caso de personas jurídicas propiamente dicha de manera general, ¿no? El artículo 21 y el 22 del Reglamento del Registro de Personas Jurídicas es el que va a establecer las formalidades. Ya, requisitos del acto, así como en sociedades, el artículo 54 y 55 de la Ley General de Sociedades establece cuáles son los requisitos que debe llevar el estatuto, cuáles son los requisitos que debe contener el pacto social, y cada uno de los que de manera detallada les expuse en el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas. El artículo 24 señala expresamente cuáles son los requisitos que debe contener el acto de constitución. Recordemos que las personas jurídicas, propiamente dichas, las que regula el Código Civil, establece solo determinados aspectos, pero no regula de manera general o expresa cada uno de los requisitos que debe contener el acto de constitución, como si lo regulan la Ley General de Sociedades, o la empresa individual de responsabilidad limitada, o la sociedad por acciones cerradas simplificada. Para el caso de las personas jurídicas, tenemos que recurrir al reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas, donde señala expresamente que el acto de constitución debe señalar el nombre completo y el documento de identidad de las personas naturales que participan en el acto de constitución. También debe incluir la voluntad de constituir la persona jurídica, el nombre y su domicilio, y el territorio o el lugar donde se van a realizar las actividades principales. En el caso de personas jurídicas, sí vamos a ser un poquito más exigentes. ¿Por qué? Porque debemos señalar el distrito, provincia y departamento. En el caso de sociedades, cuando es Lima, es más fácil señalar domicilio Lima, ¿no? Pero en el caso de asociaciones o en el caso de personas jurídicas hay que señalar el distrito, distrito de Lima, la provincia y el departamento en sí. El estatuto, bueno, debe contener el estatuto que rige que rige el funcionamiento de la sociedad, y también el nombre completo y documento de identidad de las personas que integran el primer consejo directivo u órgano equivalente, ¿no? El órgano equivalente a un consejo directivo. La conformación, el nombre, identidad, el nombre y la identidad de cada una de las personas que conforman. Con relación a este punto, es correcto señalar también que, bueno, aquí lo he puesto directamente, no será exigible la designación de los integrantes de otros órganos previstos en el estatuto. Es decir, si el estatuto ha establecido, por ejemplo, la elección previa al consejo directivo de un comité electoral y este se elige de manera temporal o solo para la elección de la junta directiva, no es necesario su inscripción, ojo, no es necesario que se inscriba, y en este caso tampoco es necesario señalar en el acto constitutivo el lugar y fecha del acto constitutivo, la suscripción por las personas que participan en el acto de constitución o por sus representantes. A diferencia de la representación de personas jurídicas, tiene su matiz de diferenciación en cuanto al artículo 80 del Código Civil establece quiénes pueden representar dentro de una asociación, y la Ley General de Sociedades también establece por quién puede ser representado un accionista, salvo que la ley, el propio estatuto señale o extienda a otras personas la representación, ¿no? El nombramiento de los integrantes, los órganos, aquí también recurrimos al reglamento del registro de personas jurídicas en el artículo 6 y 7, en la que señala que el nombramiento de los órganos o representantes, su remoción, renuncia, modificación o sustitución o declaración de vacancia y la suspensión en el cargo, sus poderes, así como sus facultades, ¿se dan en qué? ¿En mérito de escritura pública? No, ¿verdad? De acuerdo al 2028 y también de acuerdo a este reglamento, es que basta o se dan en mérito a la copia certificada por notario, en el que, o por juez de paz en los casos en los que no establezca notario, ¿no? Ahora hay que establecer o hay que ceñirse a la definición de copia certificada que establece el 1049 a efectos de su evaluación. No es lo mismo copia certificada que copia autenticada. Con relación a
también el registrador verifica que en las actas en las que se obren los acuerdos se encuentran asentadas en el libro u hojas sueltas del órgano correspondiente, ¿no? Para la copia certificada debe ser adherida al libro correspondiente del órgano que tomó la decisión o adherida posteriormente, si es que la certificación es posterior con la constancia de su adhesión, ¿no? En el caso que el acta extendida en hojas simples sea transcrita al libro o las hojas sueltas de acta certificada, se requerirá que se suscriba nuevamente conforme al inciso F del artículo 13 de este reglamento, ¿no? Que es en el caso de un libro hojas sueltas, las actas sean certificadas con posterioridad, esto es lo que le señalaba, a la realización a la sesión, deberá indicarse al adherir o transcribir el acta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no sé, una asociación de manera general lleva a cabo una asamblea, pero a la fecha de la asamblea no tenía un libro aperturado? Entonces, en este caso va a haber una acta, ¿no? Una acta debidamente suscrita con las formalidades, pero que se tiene fecha de celebración, por ejemplo, 10 de junio, pero al 10 de junio no existía el libro de el libro de Asamblea General. Entonces, al mandarlo certificar de acuerdo a las formalidades y exigencias que te pide el 1049 del notario, lo que va a ocurrir es que el libro tenga fecha de apertura o inicio cronológico posterior a la a la asamblea en este caso, y de acuerdo al reglamento del registro de personas jurídicas, lo que se solicita es que se deje constancia, ¿no? Se deberá indicar, dice, al adherir, que las mismas se adhieren posteriormente, ¿no? La fecha en la que se adhiere el acta a el libro. Eh, en caso el acta adherida, la indicación deberá ser suscrita por el presidente del órgano que a la fecha se encontraba vigente al adherir el acta. Acá vamos a ver el tema de la reapertura de actas. ¿Alguien de ustedes me puede señalar cuáles serían los requisitos mínimos de una reapertura de acta? ¿Podemos incorporar en una reapertura un tema de agenda? No, ¿verdad? Sí, pues efectivamente la reapertura de acta debe ceñirse a lo que establece estrictamente el reglamento del registro. La apertura de acta debe ser considerada cuando se haya cometido errores u omisiones, las que podrán inscribirse si se reabren para consignarlas. Por ejemplo, ¿no? En un aumento de capital, se olvidaron consignar expresamente cuál es la forma de un aporte de un socio, no, cuál fue el patrimonio que aportó. Pero está el acuerdo, pero se olvidaron, no sé, pues con un bien mueble o inmueble, ¿no? O de repente dónde provenían los fondos. Entonces, de estas maneras es que se permite la reapertura de las actas. O un error omitido, como por ejemplo, que podríamos ver, establecer el porcentaje exacto por el que se toma el acuerdo, se omitió señalarlo, ¿no? En la reapertura debe constar la indicación que se está reabriendo el acta de una determinada sesión, precisando además la fecha en la que se efectúa y la fecha del acta que es materia de reapertura. Asimismo, los datos que son objeto de rectificación y no podrán ser discrepantes con los aspectos abordados en la agenda de la convocatoria, ¿ve? En la reapertura no podemos incorporar o abordar temas que no están consideradas en la agenda. Para estos efectos es irrelevante si los directivos que suscriben la reapertura de acta cuentan con mandato vigente a la fecha en la que ésta se efectúa. Y este es un clásico problema, ¿no? Cuando viene el registro y quieren reaperturar un acta, pero quienes deben suscribirla actualmente ya no tienen el cargo que tenían cuando se realizó el acta. Bueno, entonces el reglamento en el artículo 12 ha establecido expresamente que es irrelevante que sean directivos o que cuenten con mandato vigente a la fecha en la que se efectúa esta reapertura. No dará mérito a la inscripción la reapertura de acta que contengan acuerdos inscritos, aun cuando dicha reapertura esté referida a actos no inscritos. Bueno, esto también es algo que hay que considerarlo porque muchas veces son
objeto de tacha que con una reapertura quieren incorporar temas de agenda o quieren incorporar temas de actas ya inscritas. Las actas ya inscritas con determinados temas de agenda no podrían acceder al registro como reaperturas, ¿no? Aun cuando dicha reapertura esté referida a actos no inscritos, ¿no? Esto hay que considerarlo y tomarlo. Bueno, en el caso del contenido mínimo de las actas, pues es el órgano que sesionó. Hay que considerar y estar muy atentos a la fecha y hora de inicio de la conclusión de la sesión. Acá en personas jurídicas todo ello es mucho más estricto. El lugar de la sesión con precisión de la designación correspondiente y este lugar debe coincidir con el lugar de la convocatoria de manera precisa. Si se convoca para determinada dirección en el acta debe señalarse estrictamente la misma dirección, porque a veces quieren que se presuma que sí se realizó en determinada ubicación, porque hay elementos en tiempo y lugar que pueden presumir, pero el registro no puede presumir estas situaciones, ¿no? El nombre completo de la persona que presidió y, bueno, la persona que actuó como secretario, los acuerdos con la indicación del número de votos con el que fueron adoptados, y la firma de quien presidió la sesión y de quien actuó como secretario. Bueno, este es el caso de la convocatoria y el caso de la reproducción también de la convocatoria. Ya la convocatoria es el órgano requisito de la convocatoria. La convocatoria del órgano colegiado deberá contener los requisitos mínimos. Nombre de la persona jurídica, ¿sí? La sesión u órgano que los convoca debe contener el órgano, la fecha y hora de celebración de la sesión, indicando su caso si se trata de una primera y segunda convocatoria o si se han previsto en el estatuto, si es que se ha previsto, ¿no? Entonces, el lugar de la sesión, con la indicación de la nomenclatura y numeración en el caso de contar con ellas, en su defecto de inscripción ubicado, la agenda a tratar y el órgano integrante que efectúa la convocatoria. Adicionalmente, podrá consignarse el nombre de la persona que convoca. Esta es la convocatoria. Estos requisitos de la convocatoria y la reproducción de la misma, que es la que va a llegar al registro, la reproducción debe contener todos estos elementos o requisitos de la convocatoria y la acreditación que vendría a ser a través de la constancia, ¿no? Que es la reproducción de la convocatoria. La convocatoria se acredita ante el registro a través de la constancia, a menos que se trate de una convocatoria publicada en el diario, en cuyo caso podrá acreditarse mediante la presentación, ¿no? El quórum en las secciones de los órganos colegiados se establecerá al inicio de la sesión, inclusive aquellas en que se realice de forma ininterrumpida o fraccionada en uno o más días. Y las sesiones de los órganos colegiados en las que los miembros pueden asistir a cualquier hora. Luego, la acreditación del quórum de sesión del órgano colegiado y el órgano encargado de formular la constancia sobre quórum. La constancia será formulada por quien presidió la sesión, por el órgano con facultad legal o estatutaria para convocar. Acá en este caso, las mayorías también es importante. En las sesiones de órganos colegiados, salvo disposición distinta en la ley, se computará conforme a las reglas siguientes. Acá lo he transcrito literalmente. ¿Por qué? Porque es de manera literal que se debe considerar para los, ¿no? Se tomará como base para el cómputo del total de miembros hábiles concurrentes, como concurrentes a la sesión, inclusive aquellos que asistieron luego de su instalación. Recordemos que la instalación, ya, y otra cosa es la mayoría para los acuerdos, ¿no? No habrá acuerdo cuando la suma de los votos en contra, nulos y en blanco o abstenciones equivalgan a más de la mitad de los miembros hábiles concurrentes. Y las elecciones por listas u otros medios alternativos de votación no se requerirá que la lista o alternativa ganadora obtenga más de la mitad de los votos a favor. Acá hay una resolución del Tribunal Registral en la que señala que la validez de la elección de un consejo directivo supone la previa evaluación del acta donde conste el número de votos, mayoría por unanimidad, por la que se adoptó el acuerdo.
Acá están las constancias. En cuanto a las constancias, hay que tener presente lo que establece expresamente este reglamento en el 16. Las constancias previstas en este reglamento se presentarán en original o insertos en instrumento público protocolar. Las constancias deben indicar el nombre completo, el documento de identidad, el domicilio y los datos que señalan que deben ser idénticos o reproducidos a las convocatorias. Ya las constancias previstas en este reglamento tienen el carácter de declaración jurada y son de responsabilidad de quienes las expiden en cuanto al contenido, ¿no? Requisitos de la constancia relativa a la convocatoria. Hay requisitos expresamente señalados como el nombre completo de la persona que efectuó la convocatoria. Se precisará que la convocatoria, bueno, esto también es importante, si fue realizada en primera y segunda convocatoria y si los miembros integrantes del órgano de la persona tomaron conocimiento de la convocatoria. La reproducción de los términos de la convocatoria serían, ¿no es cierto? Y los requisitos de la constancia de quórum, que también están establecidos, y la SUNAR pues tiene modelos o formatos establecidos para su reproducción. En cuanto a ellos, necesitamos el número de miembros de hábiles elegidos, los número de miembros o delegados en que se encontraron concurrir a la sesión, los datos de certificación de apertura del libro del registro de delegados o de asistentes, el nombre completo de los miembros o delegados de la persona jurídica. Con eso daríamos por concluido la exposición. Concluye la exposición con relación a la importancia no solo de las formas asociativas para afrontar los retos y las necesidades de un grupo, sino también con la importancia de su inscripción en el registro, dada ella de que este es el que le da el inicio, el comienzo de la persona jurídica que les permite ser objeto de derechos y obligaciones. Muchas gracias.